Bueno, tenemos el primer ejercicio que dice calcular indemnización por antigüedad y ya arrancamos, y sustitutiva de preaviso para despido sin causa, ¿sí? Tenemos el caso A, que nos da 3 datos, dice remuneración 53.950, salario promedio convenio 22.600, antigüedad 3 años y 3 meses. ¿Quién se anima a decirme por dónde arrancaría? Repetimos la consigna, que es calcular indemnización por antigüedad. ¿Qué artículo es indemnización por antigüedad? 245. 245. 245, Muy sí, bien. sí. Segundo 245. párrafo. Sí. Y nos pide también sustitutiva de preaviso. ¿Se acuerdan preaviso qué artículo es? No, eso no. No me acuerdo. No se preocupen, yo tampoco, pero es el 231, si mal no recuerdo. Sí. Yo con los números de las leyes también soy mala. Bueno, alguien que se anime, que sea valiente, arranque, total, estamos para equivocarnos, así que no se preocupen si dicen cualquier cosa. ¿Vieron la clase de La liquidación? Sí. Porque previamente nosotros en la clase de extinción de la relación laboral, nosotros dimos un ejemplo que es parecido a estos ejercicios. Así que todos estamos de acuerdo, bueno, que es un despido sin causa, entonces nos tenemos que remitir al artículo 245. ¿Sí? Y el artículo 245, ¿qué es lo que dice? Respecto de esta indemnización que va a ser tarifada. ¿Cuál es la fórmula? Hay 2 variables que nosotros tenemos que tener en Antigüedad, cuenta. que en este caso se calcula, como son 3 meses, se calcula como 4 periodos de antigüedad, que tendrían 4 años. Y la base, que es la remuneración, que no puede exceder a 3 veces el salario promedio del convenio. Bueno, si alguno lee el artículo 245, ¿alguno tiene la LCTA ahí a mano? Profe, si querés lo leo, lo tengo acá. Perfecto, por favor. Artículo 245. De despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno. Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios si este fuere más favorable. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 1 mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. Bueno, si vieron el video que comentaba recién la doctora Laesa, hacemos el análisis del artículo 245, explicamos que hay un tope mínimo, un tope máximo, que está justamente legislado en este artículo, ¿sí? Como decía el otro compañero, hay 2 variables de las cuales nos habla el artículo 245, que una es antigüedad y la otra es remuneración, ¿sí? Entonces, con esos 2 datos nosotros vamos a obtener lo que sería la indemnización del artículo 245. En este caso, si tenemos que utilizar estos 2 variables, ¿sí? Cuando hablamos de antigüedad, ¿qué antigüedad nos dice el caso que tenemos? 3 años y 3 3 años meses. y 3 meses. Perfecto. Pero nosotros no tenemos que multiplicar por 3 años y 3 meses porque el mismo texto de la ley nos indica de que
para contabilizar, no hablamos de años, en ese caso cuando aplicamos la fórmula del artículo 245, sino que hablamos de periodos de tiempo, ¿sí? ¿Qué nos dice al respecto el 245? Que lo leyó recién la compañera y también lo dijo el compañero antes. Tomarían 4 años. Y que es una fracción mayor a 3 meses. Serían 4 Muy bien. periodos. Dice, abonar al Claro. trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. ¿Sí? En este caso que tenemos 3 años y 3 meses, ¿cuántos periodos serían? 4. 4. ¿Están todos de acuerdo que es 4? Pero si la ley dice que tiene que ser mayor de 3 meses, para mí sería 3 periodos y medio, no 4. Por ahí estoy equivocado, no, perdón. pero no, los periodos siempre son enteros para el 245. Por eso, Ok, lo que te ok. pido es que te juegues, o vas por 3 o vas por 4, 3 y medio no. Está bien, por 3. Bueno, tenemos 1 por 3, tenemos 2 por 4. ¿Quién da más? Aparece Yo digo que tres por en el 4. chat. Nada más. Y por 4, ya que estamos. Bueno, esto es el bingo. Ya estamos en el bingo. Sí. Bueno, no sé quién es la voz en off porque no me salta acá, pero son 3 años en este caso en particular, porque como dice el compañero, habla de fracción mayor o mayor Daniel a Luna, 3 meses. Daniel Luna. Bien, Luna. Habla de mayor a 3. Como en este caso cierra justo en 3 meses, nos vamos a quedar en que son 3 periodos. Si fueran 3 años, 3 meses y un día, como por ese día ya superaría la fracción de 3 meses, ahí sí hablaríamos de 4 periodos. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Entonces, si Tengo una hablamos del consulta, 240... perdón. Sí. En caso de que sea, por ejemplo, 3 años y 4 meses, ahí también se redondea para arriba. Así es. Siempre bien. usted tiene que superar los 3 meses en el año, ¿sí? ¿Por qué son los 3 meses? Cuando ustedes empiezan un trabajo, los 3 meses son los del periodo de prueba. Entonces, si ustedes trabajan 4 meses, ya ahí tienen derecho a un año de indemnización, o sea, un sueldo. Y esto aplica con todas las antigüedades. Siempre lo que tienen que tener en cuenta es superar los 3 meses. ¿Sí? Puede ser por un Entonces día que lo sería superen. sí o sí sería 3 años, 3 meses y un día. A partir Para de que sean ese 4 día, periodos, sí. 4. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces empezamos diciendo que el artículo 245 tiene 2 variables. Una es el tiempo, que es lo que acabamos de calcular, cuántos periodos de tiempo según la antigüedad real del trabajador. Y el otro tiene que ver con el salario. ¿Qué características tiene que tener el salario? Que son todas esas letritas que puso la doctora Lagues ahí. Esto denota que le vieron el PowerPoint. Perdón, esto es lo que me acuerdo así de memoria. Tiene que ser Remuneratorio. mejor, mensual, normal, habitual y devengado. El MRMN. Es Perfecto. mejor remuneración mensual, normal, habitual, y faltaría la D de vengado. Este caso es sencillo porque nos da un único monto de remuneración. Ahora, ¿dónde ustedes tienen que prestar atención? Cuando hablemos de remuneraciones variables, ¿sí? Si un trabajador todos los meses no percibe el mismo sueldo, ahí es donde tenemos que poner en la lupa y ver en los rubros que percibe cuáles de esos rubros son mensuales, cuáles de esos rubros son remuneratorios y cuáles no, cuáles son normales, cuáles son habituales, ¿sí? O sea, en este caso no lo vamos a precisar porque el ejemplo nos da un solo valor y no tenemos algo con qué compararlo, pero sí ténganlo en cuenta cuando tengan que resolver los otros ejercicios que son los más parecidos al parcial. Entonces, relean cuáles son cada una de estas características, qué quiere decir mejor, qué quiere decir qué quiere decir remuneración en contraprestación con no remuneratorio, normal, mensual y habitual. ¿Sí? Bueno, en base a esto tenemos, o sea, si lo tenemos que pasar esto a una fórmula matemática, tenemos que el artículo 245 es igual a antigüedad por salario, que dicho en los términos del artículo sería antigüedad en periodos por mejor remuneración normal, mensual y habitual, ¿sí? Bajando
esos dos conceptos a nuestro caso práctico de hoy. ¿Cómo reemplazarían esos valores? Por antigüedad, ¿qué pondrían? ¿Qué número pondrían? El 3. El 3. Bien, 3 porque quedamos en que como no superó los 3 3 meses, periodos. son 3 periodos y no 4. Sería Y- 161.850. Después multiplicamos por el otro valor, que es mejor remuneración normal mensual y habitual, que en este caso son 53.950, y nos da, ¿cuánto nos dijiste? 161.850. 161.850. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿O por qué nos aparece como dato en el caso lo de salario promedio de convenio? Por el tope Porque es el máximo. tope. Muy bien, tope máximo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si tengo que aplicar un tope máximo o no? ¿Qué tengo que hacer con ese valor que me dieron como salario promedio de convenio? Multiplicarlo por 3. ¿Por qué por 3? Me dice 3 veces el salario del mínimo piso del convenio. Bien, porque lo dice la ley. Acá es otra cosa con la que tienen que identificar. Una cosa es que el caso les hable como en este caso de salario promedio convenio, y otra cosa es que ya hable como el promedio, hable directamente como el tope, porque si habla directamente como tope quiere decir que ya está multiplicado por 3. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar el salario promedio. Perdón, ¿puede volver? Discúlpeme, va muy rápido. ¿Puede volver a explicar esto último? Sí, tengo salario promedio de convenio. El mismo Sí. artículo 245 me habla de un tope máximo. Me dice que ese tope máximo se da por multiplicar por 3 el salario promedio de convenio. Yo lo que digo es que tengan cuidado cuando leen los casos, que a veces damos el salario promedio de convenio, como en este caso, que quiere decir que todavía hay que multiplicarlo por 3, y en otros casos puede ser que ya se hable directamente del tope. Entonces, gracias. en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 3. ¿Qué multiplico por 3? El salario promedio de convenio, es decir, 22.600. ¿Esto cuánto me da? 67.800. Bueno, ¿de qué me sirve tener este dato? ¿Qué tengo que hacer ahora con esto? ¿Sumarlo a lo anterior? No. No, tenés que compararlo si es mayor. Muy Y bien. en La tal palabra es caso- comparar, porque estamos hablando de un tope máximo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Si lo que sería mi indemnización por artículo 245 está por debajo o por arriba de ese tope, ¿sí? Está por debajo en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Al estar por debajo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo. Lo que sea más beneficioso para el trabajador. Ah, ¿no? No. La LST es buena, pero tampoco tan buena. Lo que habíamos visto en jurisprudencia del fallo Bisotti, que en este caso tengo que tomar 67% de la compensación mayor. En Amo este porque caso, algo leyeron, pero me están haciendo un berenjenal terrible. Lo único que tienen que hacer en este caso es comparar. Si la indemnización que ustedes les da el resultado por artículo 245 es menor al tope máximo, es lo que tiene que percibir el trabajador, porque estamos utilizando los datos reales del 245, es decir, el sueldo de él con la antigüedad de él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el salario promedio de convenio, el tope, estaría por debajo de lo que sería el 245? Ahí sí tendría que aplicar el tope. ¿Entienden? Entonces, como reglas generales, calculo 245, calculo el tope, los comparo. Si el 245 me da por debajo del tope, esa va a ser mi indemnización del 245. Si mi 245 me da por encima del tope, yo ahí tengo dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Una está en la ley, la otra no. Y la dijeron. Que si tu remuneración excede el tope de la ley, si la quita que se te hace el tope es de mayor 33%, se considera que quita el derecho. Entonces, vos tenés que calcular el 67% de la indemnización que te correspondía
y después comparás el 7% con el tope. Bueno, Si el bien. 7% es mayor que el tope, te Perdón. corresponde ese, si el tope es mayor, te corresponde el tope. Ok. ¿Qué me quería preguntar la otra chica? Entonces, estoy tratando de entenderlo. Si la cuenta, digamos, del salario te da por debajo del tope máximo, el trabajador va a recibir ese tope máximo. ¿Sería así? No, si el 2.45 está por debajo del tope, recibe el 2.45. El Ustedes 2.45, claro. Ah, está bien. En piensen que caso de que lo estamos... exceda, ahí sí recibe el tope. No, el tema es, cuando excede, mi 2.45 excede el tope, yo ahí tengo que ver dos cosas. En realidad tengo que ver por cuánto se excede ese tope, para ver si aplico el tope o si aplico la doctrina de que fallo. Bisotti. Bisotti. ¿Ok? Bisotti nos dice que cuando se retiene, la base disminuye más de un 33% es confiscatoria. Entonces no podría utilizar el tope si me es confiscatorio. Ahí Bisotti, ¿qué me hace? Me hace sacar el 67% del 2.45, digamos, y eso sería lo que aplico. Entonces, Profe, una consulta, perdón. Sí. Acá el tope máximo, porque no estoy viendo más abajo. ¿Cuál sería el tope máximo? ¿Lo que sacamos abajo con el sueldo promedio? No, con Sí, el ese CPC. es el tope. Ese es el tope, Salario promedio de 67.000. convenio por 3. Ahí está. Por 3. Eso es tope. Por 3. Perfecto. Y ese número lo comparo con Con lo que a vos te la da indemnización. utilizar los valores reales del 2.45, que te surgen de multiplicar mejor remuneración normal mensual habitual por antigüedad. Antigüedad pasada a periodos. Perfecto. Y ahí tendría que sacar el porcentaje, a ver si es confiscatorio o no. No, el porcentaje se saca nada más cuando el 2.45 es superior al tope. Chicos, ustedes piensen esto. Ustedes no le van a estar regalando al trabajador plata porque sí. Si a mí el cálculo del 2.45 me da por debajo del tope, no tengo que hacer nada más porque tengo que pagar el tope. Si empiezo a sacar Bisotti o lo que fuera con números que no existen porque no es un dinero que yo le tengo que pagar realmente, de ese lado lo tienen que ver. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces siempre comparan 2.45 con tope. Si el 2.45 les da por debajo del tope, ya está, termina el cálculo del 2.45, terminaría ahí. El problema es cuando ese cálculo me da por arriba del tope. Y ahí tengo que ver por cuánto se pasa del tope para ver si es confiscatorio o no, a ver si tengo que aplicar Bisotti o no, o solamente tengo que aplicar el tope. ¿Se entendió hasta ahí? Igualmente tenemos dos ejercicios más para que los vean con otros números, que por ahí algunos sí se aplica el Bisotti, o por ahí algunos sí se aplica el tope, como que para que sea más fácil que lo vean. Pero lo importante es que se queden con esto. Si el cálculo del 2.45 me da por debajo del tope, utilizo 2.45. Piensen en la lógica de ustedes empleadores no van a querer darle más plata de la que le corresponde por ley al trabajador. ¿Sí? Piénsenlo también desde esa óptica. Piensen que acá estamos trabajando con casos prácticos inventados, pero el día de mañana esto pasa a la realidad. ¿Sí? Profe, entonces acá al trabajador se le daría 67.800. No. ¿Ya calculamos el coso? El salario No, promedio sí. convenio, sí, son No, 67.800. 67.800 es el tope máximo. ¿Sí? Según el convenio. Sí, va a variar según el convenio que Claro, tenga. pero yo me hago el lío arriba. Yo hice los 3 periodos con el importe que él estaba ganando, que son 161.850. Por lo que veo acá, o sea, acá supera al tope. Perdón, yo estoy aprendiendo, así que Sí. estoy diciendo. O sea, ahí es donde me cuesta darme cuenta dónde me paro para poder hacer el cálculo que corresponde y hacerlo bien. Yo entiendo que el de abajo, 67.800, es el tope máximo según convenio. Bárbaro. Pero a mí me dio superior en los 3 periodos del mejor, siguiendo el MR, MNHD.
Volvamos a leer el 245, con respecto a lo del tope. Dice, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor, ¿sí? Dicha base, o sea, ¿a qué me está refiriendo? Esa sería la ¿Cómo base de dice? los 161.850. No. Estamos haciendo interpretación de texto. Me parece que Este la- deberá perdón. abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Dicha base no podrá exceder el equivalente. ¿De qué base me está hablando? El mejor De sueldo, la la mejor mejor remuneración. remuneración. Entonces yo que mensual, tengo que normal, comparar habitual, con el tope. Tengo que comparar el 245 ya multiplicado por 3 o tengo que comparar la mejor remuneración nada más. Chicos, esto es lectura de texto. Ustedes lo que tienen que comparar es mejor remuneración normal mensual habitual con el tope. Perdón, es que la confusión acá es que, como está escrito me parece en la página, acá hay que comparar la remuneración antes de multiplicarlo por la antigüedad. O sea, Sí. 53.950. Sí. Me parece que eso se confundieron, que no entendían que hacerlo antes de multiplicar por la Sí, antigüedad. chicos, porque si no piensan que si cualquier trabajador que ya tenga, no sé, 2, 3 años de antigüedad o para arriba, siempre van a tener que aplicar tope o bisotti. Lo que tienen que comparar es mejor remuneración. Gracias. Entonces, en este caso, si yo tenía una remuneración de 53.950 y un tope de 67.800, ¿qué tengo que utilizar? La remuneración. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y qué periodicidad debe tener esa remuneración normal y habitual para que nosotros la tengamos en cuenta, que se tenga que repetir? Para decir, tomo esta. No, el tema, a ver. Ahí me confundo un poco, sí. perdón, ¿eh? No, estos ejercicios ya nos dicen cuál es, o sea, remuneración es esto. Después va a haber otros ejercicios de complejidad un poco, digamos, de complejidad media o de alta complejidad, por decirlo de alguna manera, donde nosotros vamos a tener que, primero, ver cuáles rubros tomamos y cuáles son remuneratorios y cuáles son no remuneratorios. Obviamente vamos a tomar los remuneratorios. Dentro de los rubros remuneratorios, si nosotros leemos el artículo, el 245 me va a dar un periodo temporal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en los ejercicios que siguen, ¿sí? Y después ahí nosotros tenemos que ver Spoiler alert es los últimos 12. Claro. O sea, yo no me voy a fijar, si un trabajador tuvo 20 años de antigüedad, no me voy a fijar lo que persiguió durante los 20 años. Siempre tomo el último año anterior al despido, no año calendario. Ok. No año calendario, no voy a tomar de enero a diciembre. Si a mí me despiden en junio, voy a tomar de mayo para atrás. ¿Sí? Sí, ok. O sea, en este caso está, o sea, la remuneración es esto, pero vamos a tener otros casos donde vamos a tener que diferenciar y poder discernir, ¿sí? ¿Cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual? ¿Y qué pasa con el tema de las remuneraciones variables? Pero lo vamos a ir viendo a medida que pasen los casos, ¿sí? Ahora lo importante es que ustedes empezamos como de lo básico, ¿sí? Ver qué es, o sea, que hay dos topes, ¿sí? Qué es lo que pasa cuando la remuneración supera el tope, ¿sí? Por ahora quedémonos con eso. Bueno, entonces, si yo pregunto en este ejercicio puntual, me pide calcular indemnización por antigüedad. ¿Yo cuál digo que es la indemnización por antigüedad de Di Santo? ¿Cuánto se lleva de indemnización? 161.850. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque sale de multiplicar la mejor remuneración normal mensual y habitual, porque está por debajo del tope, por 3, que es la cantidad de periodos equivalentes a su antigüedad porque no superó la fracción de 3 meses.
Ok, sí. ¿Esto se entendió? Porque esto es lo más básico de lo Sí, básico. De acá complicamos. De acá Profe, me complicado. parece que nos confundió el hecho de haber sacado primero la cuenta esa con respecto a la antigüedad del salario y por eso nos Bueno, quedamos con, está bien. yo En me quedé el con ese número. siguiente, en el Ahí ahora va siguiente mejor. lo sacamos primero, si quieren, el tope de convenio y después el 245. ¿Sí? Ahora, este ejercicio también nos pedía la indemnización sustitutiva de preaviso. Para eso tenemos artículos 231 y 232. 232 habla específicamente de indemnización sustitutiva. La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que le correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231. O sea, nos remite al 231. ¿Qué de plazos habla? Por el trabajador tiene que otorgar un preaviso de 15 días. Por el empleador, de 15 días cuando el trabajador se encuentra en periodo de prueba. Un mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años y de 2 meses cuando fuera superior. Entonces, habiendo leído estos dos artículos, y si el caso me pide que calcule indemnización sustitutiva de preaviso. Acá, ¿cuáles serían los dos parámetros? Así como el 245 yo tengo mejor remuneración y antigüedad, ¿cuáles serían los dos parámetros que tengo que tener en cuenta en indemnización sustitutiva de preaviso? Sería por un mes porque no excede los 5 años. O sea, el empleador debería haberle realizado el preaviso al trabajador un mes antes. Perfecto, entonces si no me dan el preaviso, ¿qué tienen que darme? La indemnización sustitutiva. Bueno, está bien, vos me decís que es por un mes porque tiene una antigüedad menor a un mes, Menor a 5 años. Sí. Pero, ¿qué hago con ese mes? ¿Con qué lo multiplico? ¿Qué hago? O sea, ¿por qué multiplico? Ahí estoy viendo. ¿Lo multiplicarías? ¿Puede ser que lo multipliques por 161.850? No. Lo tienen que multiplicar por el salario. ¿Sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, porque siempre se equivocan en esto, es 245 mueren 245. Yo el monto que saque de indemnización después no lo voy a utilizar para nada más. En algunos casos puedo llegar a utilizar, si tuve que calcular en un caso de remuneraciones variables cuál era la mejor remuneración normal mensual vital, puede ser que en algún caso tenga que volver a tomar ese valor, pero para hacer otro cálculo. ¿Sí? Pero lo que me da como monto total de 245 sirve solamente para calcular 245 y no lo utilizo para otra cosa. Entonces, para calcular indemnización sustitutiva de preaviso, yo tengo dos datos que necesito. Uno es saber la remuneración y otro es saber la antigüedad en el empleo para ver si tengo que multiplicar por 1 o por 2. ¿Por qué por 1 o por 2? Porque me lo dice la ley. En este caso, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Que ya lo dijo la compañera. Por 1. Por 1 porque tengo una antigüedad menor. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar por 1? La remuneración. Bien. Otra cosa en la que reparo. En caso de que ustedes tengan que utilizar un tope máximo para el 245, supongámosle que en vez de utilizar la remuneración en el caso anterior, que era 53.950, yo hubiese tenido un tope de 50.000, y en ese caso tendría que haber utilizado el tope también se aplica solamente en 245, porque después lo que hacen también es, cuando tienen que calcular indemnización sustitutiva de preaviso, si utilizaron el tope en el 245, me aparecen con ese monto topeado en el preaviso, y eso está mal. ¿Sí? Tienen que siempre saber... la indemnización es con la remuneración. Sí, Siempre, o sea, lo que tienen que reparar hoy son casos sencillos donde la remuneración ya no es dada y no hay que calcularla. Pero en los casos en que ustedes tienen que calcular la indemnización, van a ver que para calcular el SAC se utiliza la mejor remuneración semestral. Entonces tienen que reparar en cuál es la mejor semestral. Para el cálculo de vacaciones se utiliza un promedio. ¿Sí? Entonces, tienen que estar atentos a eso. En este caso,
Se va a cortar en cualquier momento. Ah. Así Bueno, que- entonces, para por lo menos terminar este punto, en este caso tienen que multiplicar por 1. ¿Por qué multiplicamos por 1? Porque tiene una antigüedad menor a 5 años, una antigüedad menor a 5 años en el empleo. ¿Qué tengo que multiplicar por 1? La remuneración de él, la remuneración real. Me olvido de los topes, me olvido de Bisotti, me olvido de todo. Es la remuneración que me da el caso. ¿Sí? ¿Corre igual para los 15 días? Sí, sí. Nada más que ahí no vas a multiplicar por 1, sino que vas a multiplicar, puedo hacer